List Comprehension. Esta es una forma poderosa de crear listas o de crear array. Y nos va a permitir tener una sintaxis que es muy similar a la notación constructiva matemática. Una list comprehension puede ser construido de la siguiente forma. Encerrado entre corchetes, tenemos aquí una expresión y aquí un for, un bucle for, que itera sobre una determinada colección o sobre un determinado objeto iterable. Con esto, nosotros somos capaces, por ejemplo, de crear expresiones que sean muy parecidas a esta que se muestra a continuación, que dice, sea ese el conjunto de todos los números n, donde n es mayor o igual a 1 y menor o igual a 10. Es decir, sea ese el conjunto de los números que van desde 1 hasta 10. Y en este caso entonces podemos ver que estamos creando un conjunto el cual va a contener estos elementos. Y aquí de manera rápida se construyó un array a través de list comprehension. Entonces aquí el valor que toma n es el valor eh, sobre este objeto iterable. Entonces toma los valores que van desde 1 hasta 10. Y acá nosotros podemos observar cuál es el resultado del conjunto, que efectivamente son números que van desde el 1 hasta el 10. Pero con list comprehension también se pueden utilizar condicionales, crear array y agregar condicionales cuando se realizan las iteraciones. Y con ello, por ejemplo, podemos crear algunos conjuntos de este tipo. Por ejemplo, dice, se hace el conjunto de todos los elementos n, donde n es mayor o igual a 1 y menor o igual a 10 y divisible entre 2. Es decir, todos aquellos números eh, enteros que van que están contenidos o que están entre los valores de 1 y 10, pero que también son divisibles entre 2. Eh, entonces acá sería la misma expresión que se utilizó anteriormente, con la diferencia que ahora agregamos un, eh, un condicional, en este caso el condicional if. Y ahí estamos comprobando que efectivamente el valor que toma n es un valor que es divisible entre 2 y eso lo utilizamos con la función módulo. Entonces, n módulo 2, si esto es igual a 0, significa que es divisible entre 2. Bien, entonces acá la construcción de este array sería de la siguiente manera. Estamos iterando el elemento n en todos los valores de esta secuencia de números y acá decimos entonces que eh, se va a escribir n o n va a formar parte de este array solamente si se cumple la condición que n módulo 2 es igual a 0. Y como resultado tenemos entonces finalmente una colección de números pares que están entre los valores de 1 y 10 y que efectivamente son números divisibles entre 2. Con list comprehension también se pueden crear matrices, o sea, array de dos dimensiones. Estas dos array que han sido creados son de una dimensión, pero también puede crearse array de dos dimensiones. En este caso, por ejemplo, vamos a crear las tablas de multiplicar y para ello entonces lo vamos a hacer con doble ciclo for. Si recordamos acerca de lo que se había mencionado de los for encadenados, entonces acá estamos utilizando un for encadenado. Aquí miramos entonces que estamos multiplicando el valor de x por el valor de y, donde x toma los valores del 1 al 10 y y también toma los valores del 1 al 10. Bien, con esto entonces estamos creando una matriz de dos dimensiones. Y en este caso, como x itera de 1 a 10 y y itera de 1 a 10, o toma los valores de 1 a 10, se crea un array de 10 por 10. Y los elementos que están contenidos, vemos que es el resultado de las tablas de multiplicar. Ahora podemos obtener un resultado similar utilizando
doble bucle for, pero de forma explícita, como lo miramos acá. Pero en este caso, al utilizar el doble bucle for, observamos que no obtenemos un array de dos dimensiones, sino un array de una dimensión. Y acá si abrimos el resultado, pues lo podemos mirar un poco más claro. Aquí estamos cuando el valor de x vale 1 y cuando el valor de y va iterando sobre va iterando sobre bueno, en este caso cuando itera de los valores de 1 a 5. Bien, entonces aquí tenemos cuando x vale 1 y y itera de los valores de 1 a 5. Acá tenemos cuando x vale 2 y y itera sobre los valores de 2. Entonces, en este caso, pues acá colocamos, por ejemplo, que y itere sobre los valores del 1 al 10. Entonces vamos a obtener exactamente los mismos elementos que antes, solamente que en un array de una dimensión. Esa es la diferencia entonces cuando se construye se construye con list comprehension array con dobles ciclo for, pero en este caso con la diferencia de cómo es declarado. Aquí vemos que esto crea un array y esto de aquí crea crea un array de dos dimensiones y esto crea un array de una dimensión. Muy bien. Ahora vamos solamente a mostrar de forma adicional que las estructuras de datos como los diccionarios, las tuplas y los arrays también pueden ser usados para realizar iteraciones. En este caso, por ejemplo, vamos a construir se construye se va a iterar sobre el array, este array que tiene los elementos 1, 2 y 3. Acá tenemos un array vacío al cual en cada iteración le vamos a estar añadiendo el cuadrado del valor que toma i en cada iteración. En este caso entonces cuando corremos el código vemos que finalmente el valor para x sub 1 es o el array de x sub 1 es el elemento 1, el elemento 4 y el elemento 9, que esto es básicamente elevar al cuadrado cada elemento de este vector que tenemos acá. Ahora acá vamos a crear o vamos a tomar la tupla 4. Recordamos que tiene los elementos 2 y 4. Y aquí observamos entonces que vamos a iterar sobre los elementos de la tupla. Y vamos a añadir los elementos que contiene a este array vacío. Y vamos elevando ese elemento de la tupla al cuadrado. Acá entonces cuando se corre el código y este es ejecutado, aquí observamos que el valor para x sub 2 para este array es 4 y 16, que efectivamente es elevar al cuadrado cada uno de los elementos de la tupla. Muy bien, ahora vamos a ver con los diccionarios que con dix sub 2, y en este caso simplemente vamos a añadir a cada uno de los en este caso por ejemplo a este array vacío vamos a añadir las claves y a este otro array vacío vamos a añadir los valores. Entonces, en este caso el ciclo for va a iterar sobre los valores de las llaves de ese diccionario y en este otro caso el ciclo for va a iterar sobre los valores de ese sobre los valores de ese diccionario. Bien, aquí solamente en vez de keys sería values. Muy bien. Y aquí lo tenemos. Entonces, acá iteramos sobre las llaves y aquí sobre los valores. Y aquí entonces podemos ver que se pueden realizar iteraciones sobre los elementos de un conjunto, sobre los elementos de un diccionario y sobre los elementos de una tupla.